Vamos a decir, hoy recibimos la palabra que viene del cielo, específica para mi vida, para este tiempo en particular. No los oigo, porque el deseo de Dios para mi vida es que complete, avance, edifique, construya, arregle, ordene, afecte, influya, incremente, fructifique, multiplique, sea prosperado y sea promovido por Dios para hacer luz a las naciones y llevar su gloria, reino y cultura a todo lugar. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Gloria sea al Señor. Así que vamos a orar para que todos los pequeños puedan ir a sus clases y recibir palabra. Y Padre, te pedimos en este instante que tú estés con cada uno de nosotros, Señor, desde el más pequeño que pueda recibir esa palabra en su corazón, y cuando ellos crezcan, Señor, nunca se olviden de ella. Te pedimos también por nosotros que vamos a recibir esa palabra, que va a ser todo esto que hemos declarado con nuestra boca en nuestra vida, Señor. Y yo sé, Señor, que tú tienes algo poderoso el día de hoy para poder ser transformados. Señor, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los niños pueden salir a sus clases, niños, y bueno, los jovenazos, ¿verdad? ¿De qué edades son los jóvenes? Como de 12 a 17. Pueden salir, ahí también tienen una. Y todos los demás, yo quiero que me acompañen a leer dos porciones de la Escritura. Uno está en el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y les voy a pedir, nada más para estos dos textos, si nos ponemos de pie. Nada más para leer estos dos textos, después pueden sentarse. Y está en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Creo que todo el mundo no sabemos este texto, pero hoy queremos trabajar con este texto de la Escritura para profundizar un poco más. Mira lo que dice. Jesús le dijo, Tomás hizo una pregunta y Jesús le responde y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos se saben ese texto? Todos, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con este texto porque lo vamos a ver desde otro enfoque, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el segundo texto que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está aguardando la creación? ¿Qué está aguardando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué está aguardando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Y yo quiero hablar precisamente acerca de esa manifestación y cómo se puede lograr esa manifestación. Pueden sentarse, muchas gracias. Estos dos textos van a ser nuestra base para lo que hoy Dios quiere hablarnos al corazón. Así que yo le puse a este tema 3 fuentes de movimiento en el reino. 3 fuentes de movimiento en el reino. Y yo quiero que veamos algunos aspectos. Yo quiero poner rápidamente una base. Alguien dijo, se lo escuché a alguien, no recuerdo bien quién fue esa persona, pero alguien dijo que Dios forma, el diablo deforma y Jesús transforma. No sé en dónde lo escuché, pero en algún lado lo escuché. Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros es esa transformación. Pero yo quiero ayudarte a llegar no solamente a una transformación, sino a una manifestación.
¿A qué nos referimos? Ahorita voy a ir a explicar algunos conceptos, ¿verdad?, que nos van a ayudar para todo lo que voy a ir diciendo en el día de hoy. Pero yo quiero que nosotros veamos estos pasos. No sé si tengas en qué anotar o algo. La revelación trae un cambio. La revelación trae un cambio. El cambio lleva a la transformación. Y la transformación nos lleva a la manifestación de la gloria de Dios. Lo voy a volver a decir. La revelación trae un cambio. Ese cambio trae una transformación. Y esa transformación trae una manifestación de la gloria de Dios en la vida de una persona, en la vida de un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder manifestar la gloria de Dios? Una transformación. Para que yo pueda ser transformado, yo necesito un cambio. Pero para que yo pueda cambiar, necesito una revelación. Entonces nadie puede manifestar la gloria de Dios sin una transformación. Nadie puede ser transformado sin un cambio, y nadie puede cambiar a menos de que reciba una revelación de Dios. Entonces ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, del punto 1, por así decirlo, a que yo pueda manifestar la gloria de Dios. ¿Qué está esperando la tierra? ¿Qué está esperando tu vecino? ¿Qué está esperando México? Que cada uno de nosotros pueda manifestar la gloria de Dios. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta eso? A través de este camino. Por eso ese camino lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar en el versículo que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, porque cada uno de ellos representa uno de estos pasos. El camino representa la revelación, ¿verdad? La verdad representa el cambio y la vida representa la transformación. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Dios nos está llevando a un proceso en el que Él quiere llevarnos paso a paso hasta que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios. ¿Se entiende hasta este momento? Entonces, yo quiero explicar algunos conceptos. Ya lo hemos estado viendo algunos domingos, así que solamente vamos a recordar algunos conceptos. Número 1, el cielo siempre está en movimiento, o hay un movimiento en el cielo. ¿A qué nos referimos con que hay movimiento en el cielo? Porque vamos a hablar mucho acerca del movimiento el día de hoy. Entonces yo quiero que nosotros entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de movimiento. Nos referimos con esto a que Dios siempre está gobernando y en control de todas las cosas de acuerdo a su soberanía. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios está en control de todas las cosas de acuerdo a su soberanía, por lo cual Él está siempre trabajando para que se cumplan sus planes. Él siempre está trabajando para que no sé si me puedan subir tantito aquí en monitor mi voz, nada más poquito. Él siempre está trabajando para que se cumplan sus planes. Ahí está bien. El cielo nunca está estático. Escucha bien, el cielo nunca está estático, aunque parece que está estático, nunca está estático. A veces nosotros estamos, Señor, pero ¿por qué no te mueves? ¿Por qué nos desesperamos? Porque a veces no vemos un movimiento en el cielo, pero el cielo no está estático, Él está trabajando aunque nosotros no podamos verlo. Una cosa es que no lo veamos y otra cosa es que no se esté moviendo el cielo. El cielo siempre está en movimiento. Así que el movimiento lo entendemos cuando Dios se acerca a un lugar, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay movimiento en el cielo? Porque, en el cielo siempre hay movimiento, pero ¿cómo sabemos aquí en la tierra que hay movimiento en el cielo? Es cuando el cielo empieza a descender en un lugar y hay una manifestación visible
de ese movimiento en ese lugar. Vamos a suponer que en este momento, bueno, no está sucediendo nada, pero de repente empezamos a orar y de repente alguien dice, wow, me sané. ¿Verdad? Imagínense que alguien empezaba a decir, me sané. Wow, ¿y quién te tocó? Nadie me tocó. ¿Quién oró por él? Nadie oró. Pero entonces empezamos a ver que se está moviendo y alguien empieza a llorar, alguien empieza a reír, y entonces empezamos a ver que en ese lugar hay un movimiento. Di conmigo, movimiento. Hay un movimiento del cielo en ese lugar. Y entonces decimos, wow, la gloria de Dios descendió. Ahora yo quiero que ustedes sepan que es la gloria de Dios la que desciende en un lugar. ¿Cuál es la diferencia entre presencia y gloria? ¿Cómo podemos identificar cuál es la diferencia entre presencia y gloria? La presencia de Dios siempre está en un lugar. Por ejemplo, aquí está la presencia de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque dijo Jesús que donde están 2 o 3, ahí estaré en medio de ustedes. Así que Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Alguno dirá, yo no siento nada. Eso ya es de cada quien, ¿verdad? A lo mejor no sientes nada, pero yo sé que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo saben? Ahora, cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, ahí se nota el movimiento del cielo. Ahí todo mundo empieza a sentir, ¿verdad?, el movimiento del cielo. Pero es la gloria, porque siempre en la Biblia dice que la gloria de Dios descendió como una columna de fuego. Dice que descendió del cielo, ¿qué? La gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios desciende, ¿verdad? Y se siente y hay un movimiento en la tierra. Esa misma gloria está en el cielo, ¿sí o no? Y si esa misma gloria que está en el cielo es porque hay movimiento en el cielo. Entonces hay movimiento en el cielo, y cuando la gloria de Dios cae en un lugar, en ese lugar empieza a haber también un movimiento espiritual, ¿verdad? Algunos le llaman avivamiento, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay un avivamiento? ¿Cómo saben que en un lugar hay un avivamiento? Porque no dejan de adorar, no dejan de cantar continuamente. Hay algo que está sucediendo, llega y la gente cae. Bueno, ¿por qué? Porque hay un movimiento del cielo en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que la gloria de Dios descendió en ese lugar. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo quiero que ustedes entiendan estos conceptos. Hay un punto de contacto. Ese lugar en donde la gloria de Dios desciende es un punto de contacto. Y ese punto de contacto, escucha bien, siempre Dios escoge ciertos lugares. Dios escoge ciertos lugares. ¿Por qué? No sé, pero así le gusta a Él. Por ejemplo, ¿por qué escogió Dios Jerusalén y no otro lugar? La Biblia dice en el Antiguo Testamento, desde que salió Moisés, dice, les estuvo diciendo, el lugar que Él escogiere, ¿verdad? Algún día vamos a tener un lugar y ese lugar va a ser el que Él escogiere. ¿Por qué escogió Dios ese lugar? Porque Él quiso. Entonces hay lugares que Dios escoge para que esa gloria descienda. ¿Por qué Azusa? ¿Por qué hoy en Estados Unidos hay algunos lugares en donde están sucediendo? Hay una universidad en este momento en donde están adorando, la gente se está convirtiendo. En Argentina, en Colombia, en algunos lugares Dios ya empieza a ver este movimiento del cielo, ¿verdad? ¿Por qué escoge esos lugares? Ahora, hay también que nosotros podemos provocar al cielo. Hay lugares que provocan al cielo. ¿Cómo lo provocamos? Ya dijimos y les expliqué, hay 2 formas de provocar al cielo, que son la adoración y el servicio. Muy bien, hermana, ¿verdad? Le voy a dar una paletita al final para la adoración y el servicio. ¿Se acuerdan de Jesús?
viene Satanás y le dice: todos los reinos de todos los reinos de este mundo te los entrego. Es decir, hay una forma de traer el reino y Satanás lo sabe. ¿Cuál es la forma de traer el reino a un lugar? A través de la adoración. Le dijo: si postrade tú, me adorarás, ¿verdad? Y Jesús le dijo: hey, al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Así que hay una forma en la que nosotros podemos traer el reino de Dios a un lugar. ¿Quieres traer el reino de Dios a tu casa? Adora y sirve a Dios. Adora y sirve a Dios. ¿Quieres traer la gloria de Dios a una iglesia? Adora y sirve, ¿verdad? Todos adoremos y sirvamos en un lugar y la gloria de Dios va a descender, porque ese va a ser el punto de contacto. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Manifestación del reino, bueno, es la manifestación visible, ya lo dijimos. Hay fuentes, vamos a hablar de fuentes. ¿A qué nos referimos en escucha bien, solo en este mensaje? ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de fuentes? Nos referimos en este mensaje a las maneras en las que esas manifestaciones del reino se pueden presentar. Voy a hablar de 3 tipos de fuentes, y esos 3 tipos de fuentes hacen que el reino de Dios se manifieste de una manera, ¿verdad? Lo voy a poner así. Entonces, esas fuentes que voy a hablar es el pozo, el estanque y el río. Esas 3 fuentes son el pozo, el estanque y el río, ¿de acuerdo? Entonces, esas 3 símbolos que son fuentes de agua voy a hablar acerca en este mensaje. Aclaro en este mensaje porque las fuentes pueden significar varias cosas, pero exclusivamente en este mensaje esas fuentes representan maneras en las que el movimiento del reino se pueden presentar en un lugar. Amén. Y el agua, quiero hablar un poco acerca del agua. El agua, estas fuentes, el pozo, el estanque y el río, tienen algo en común, que tienen agua. Ahora, el agua es muy significativa, sobre todo en el concepto hebreo, por la región en la que ellos vivieron. La región en la que ellos vivieron era algo muy desértico, y para ellos el agua representaba vida, ¿verdad? Imagínense estar en un lugar desértico. ¿Qué es lo que más se busca, o cuál es el tesoro más preciado en un lugar en donde hay desierto, en donde está seco? Pues lo más importante en esas regiones es el agua. Entonces, el agua en el concepto hebreo es muy importante, demasiado importante, y lo vemos en las escrituras de principio a fin, desde los segundo versículo que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Hay una versión que dice que aleteaba. Wow, ahí da a entender como que el Espíritu tenía alas, ¿verdad? Dice aleteaba sobre las aguas en el principio. No voy a traer esa traducción. Dice se movía sobre la faz de las aguas. Y en el último capítulo habla acerca de un río que sale del trono de Dios. Entonces, de principio a fin podemos ver en las escrituras que Dios habla del agua, ¿verdad? Porque en el concepto hebreo es muy importante, ¿verdad? Alguien dijo que el agua es el alfa y la omega en la Biblia, porque está de principio a fin, y que esa agua representa ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega. La Biblia se abre con las aguas en Génesis y se cierra en Apocalipsis con un río. En ella están los ríos. En Génesis habla de 4 ríos: Pinzón, Tigres, Éufrates, Nilo, el Jordán y el pozo de Jacob, ¿verdad? Noé es muy representativo porque Dios destruye la tierra con agua. Abraham
Agar, Raquel, Moisés, Juan el Bautista, la samaritana, aún el Gólgota. Jesús pide en el Gólgota agua para beber, y de su cuerpo cuando le traspasan sale sangre con agua. Entonces en toda la Biblia encontramos este precioso símbolo que es el agua. El agua entonces puede representar, ¿verdad? O representa cuatro cosas significativamente: la vida, la purificación, ¿verdad? O la limpieza. Cuando iban las personas con Juan el Bautista a ser bautizados, ¿para qué iban a ser bautizados? Para un símbolo de limpieza de todos sus pecados. Entonces el agua representa vida, representa limpieza o purificación, representa la palabra de Dios y representa el Espíritu de Dios. Con eso ya les dejo una tarea muy grande. ¿Qué representa el agua? Vida, purificación, palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Hasta ahí no me quiero adentrar más en ese tema. Ahora sí, con esta base de estos puntos vamos a ir a tres historias, a estas tres fuentes que encontramos en el libro de Juan. ¿Me acompañan? Capítulo 4, Juan capítulo 4. Bueno, también ¿se acuerdan? Quiero recordar del tiempo. ¿Se acuerdan de los tiempos? Hay tres tipos de tiempos. ¿Se acuerdan cuáles son los tres tipos de tiempos? Cronos, que es el tiempo nuestro, el tiempo físico, Cronos. Kairos, que es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo se traduce literalmente en todos lados como el tiempo oportuno. Y el ayón, ¿qué es el ayón? Se traduce como temporadas, ¿verdad? Temporadas, hay temporadas o ciclos, y hablamos acerca de eso. Entonces nada más quiero recordarles, porque ahorita en este pasaje vamos a hablar un poquito acerca de eso. Muy bien, entonces vamos a Juan capítulo 4 versículo 1. Cuando no está preguntando, ¿verdad? Me equivoqué. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, este versículo ya es otra predicación entera, ¿verdad? Pero él dice: el Señor entendió. ¿Qué necesito primero? Entender. ¿Entender qué? Los tiempos. Muy bien. Necesitamos entender, dice, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿verdad? Cuando él oyó eso, dijo: aquí hay un cambio, aquí necesito hacer algo. Y Jesús dice, mira, en el versículo 4, él supo que le era necesario pasar por Samaria. Recordemos que necesario es ese ayón. Ayón significa temporada, es decir, hay un cambio de temporada. Y Jesús dice: él entendió que era necesario ir a Jerusalén y pasar por Samaria. Era necesario. Ahora, eso ya lo vimos. Si no recuerdan, ahí les encargo que vayan a los videos. Así sirve que recuerdan las prédicas. Y dice en el versículo, nos vamos a ir hasta el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo primero que yo debo de entender? ¿Qué es lo primero que yo debo de entender? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es lo más difícil que yo puedo entender? Fíjense, entender la voluntad de Dios
la voluntad del que me envió, y no solamente entenderla, sino que acabe esa obra. Ya con eso tenemos. Yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, ¿ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan en este momento? Eso de entender la voluntad de Dios es muy complejo. Es complejo. Alguien puede decir, no, yo sí estoy cumpliendo su voluntad. ¿En serio? Nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando lleguemos al cielo y Dios nos pregunte, oye, ¿por qué no hiciste lo que te dije que tenías que hacer? No, sí lo hice. No hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Sí lo hice. Y nos vamos a poner a discutir con Dios. Entonces, sí es complejo, es muy complejo saber lo que es la voluntad de Dios. Un día hubo una persona que, un chico aquí en la iglesia, tenía 15 años, se hizo novio de otro de 15 años también. Y les dijimos, oigan, esa no es la voluntad de Dios. Están muy chiquitos, como 15 años de novios. No, eso no es la voluntad de Dios. Aquí creemos en el noviazgo con propósito, ¿verdad? Y les empezamos a explicar. Bueno, el papá vino, ¿verdad? El papá que era cristiano, había sido pastor, vino y se sentó conmigo y me dijo, es que eso de la voluntad de Dios es muy complejo. Dijo, bueno, sí es complejo, pero esto es algo muy sencillo, como 15 años y se van a tener de novios, ¿verdad? No, aquí no lo vamos a, aquí no lo vamos a poder, porque imagínense 15 años, imagínense con las hormonas al rojo vivo. Bueno, eso ni siquiera revelación, nada más es pura. Pues me llevo a mi hijo, bueno, pues lléveselo, pero aquí no vamos a permitir eso. Entonces, imagínense. Unos creen que sí es la voluntad de Dios, otros no creen que es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Porque la Biblia dice que nosotros debemos de saber, miren lo que Jesús, Él dice, yo he venido para hacer la voluntad del que me envió y para hacer esa y terminar esa obra. La pregunta es que nos debemos de hacer cada uno de nosotros es, ¿cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Verdad que es complejo? Puede ser una voluntad para tu familia, puede ser una individual, puede ser una para la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar esa voluntad y trabajar en esa voluntad. Y miren, dice, la primer fuente que nosotros podemos encontrar es el pozo. Vamos a regresarnos unos versículos antes en este mismo capítulo. Y dice que Jesús se encontró con una mujer, ¿verdad? En el versículo 10, en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan. Porque le dijo que le diera de beber y estaban en un pozo. Ahí en el versículo 5 dice que en una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José, estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús llegó cansado del camino. El camino. Hay un camino. Yo soy el camino, la verdad. Así que él viene, fíjense, él entendió que necesitaba pasar por un camino. ¿Cuál es ese camino? Samaria. Él entendió que necesitaba pasar por ese camino. ¿Por qué Jesús entendió eso? ¿Por qué dijo, no, Jesús dijo, no, Samaria es muy peligroso, mejor le doy la vuelta, mejor nos vamos por otro lugar? ¿Por qué Samaria? Porque él
entendió. Si él entendió es porque él entonces tuvo una, ¿qué? Revelación. Di conmigo, revelación. Nosotros necesitamos una revelación para poder entender. Dilo conmigo. Una revelación te lleva a un entendimiento de algo espiritual. Otra vez, una revelación te lleva a un entendimiento de algo espiritual. Cuando tú no tienes revelación, tu entendimiento es natural. Por ejemplo, se empiezan a enfermar en la familia y tú dices, bueno, es algo natural, pero a lo mejor es algo espiritual. ¿Cómo sabes que no es espiritual y es natural? Tienes un problema financiero. ¿Cómo sabes que es algo natural o es algo espiritual? Tienes problemas en tu casa y en tu familia. ¿Cómo sabes que es algo natural o que es algo espiritual? Cuando hay entendimiento. Di conmigo, la clave del éxito es el entendimiento espiritual o el discernimiento espiritual. ¿Eso quién lo decía? El apóstol Jorge Moreno, ¿se acuerdan? La clave del éxito es el entendimiento espiritual. Jesús entendió que necesitaba ir por cierto camino. ¿Tú cómo sabes que necesitas ir por ese camino? Les puse el ejemplo la vez pasada del peso, ¿verdad? A lo mejor hay algunos que empiezan a decir, yo he escuchado a personas, fíjense, yo he escuchado a personas que comen de todo, están comiendo de todo, ¿verdad? Y le dice, oye, no comas así porque te vas a enfermar. ¡Ey! Cancelo esa maldición, cancelo en el nombre de Jesús. Pues aunque canceles todo lo que quieras, si sigues tragando así te vas a enfermar. ¿Sí o no? Pues es lógico. Cancela lo que quieras, pero de todas maneras te va a dar una diabetes, te va a dar hipertensión, te va a dar todo lo que, por no cuidar lo que tú no. O sea, ahí dice él que no tiene entendimiento. ¿Es algo natural o algo espiritual? Entonces necesitamos nosotros entender lo que es espiritual para cada uno de nosotros. Y entonces en ese pozo, mira lo que le dice la mujer en el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y entonces Jesús le dijo en el versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas si bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa palabra vida eterna es la palabra zoe en griego, es algo muy especial, es vida eterna, se traduce como vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga. Y entonces le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Escucha bien, todo hombre de Dios encontró a su esposa en un pozo. Isaac encontró a su esposa en un pozo. ¿Se acuerdan? Abraham le dice a Eliezer, dice, ve y busca esposa para mi hijo. Y Eliezer va y dice, ay Señor, ayúdame. ¿Y dónde se fue a poner Eliezer? En un pozo. ¿Y quién llegó ahí? Llegó Rebeca. ¿Dónde encontró Jacob a su esposa? Moisés, ¿en dónde encontró a su esposa? En un pozo. Ahora, escucha bien, la mujer representa a la iglesia, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde va la iglesia? Eso es algo muy importante. ¿A dónde va la iglesia
para encontrar al esposo. O bueno, lo voy a poner al revés. Jesús es el esposo, es el novio. ¿A dónde va a buscar a la novia? Al pozo. ¿A dónde? Entonces, ¿a dónde tiene que ir la iglesia para encontrar al esposo? Tiene que ir al pozo. Ahora, ¿qué representa el pozo? Ahí vamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces Jesús va al pozo a encontrar a la novia. La samaritana representa a la iglesia, ¿sí o no? ¿A dónde va Jesús? Le era necesario ir por Samaria para ir a encontrar ¿a quién? A la esposa, que representa a la mujer samaritana. Entonces va en busca, Jesús va a ese lugar a encontrar a la novia. La novia está sedienta, la novia necesita vida eterna. Así que Jesús va, pero tiene que llevarla a la mujer a un punto de revelación. ¿A un punto de qué? De revelación. Ahora, le dice algo interesante Jesús: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, teológicamente, la teología dice que ha habido en la historia 7 pactos. ¿Cuántos? 7 pactos. Hasta ese momento habían ocurrido 5 pactos y el pacto de la ley era el 6º. ¿Qué le está diciendo Jesús a la mujer? 5 maridos, 5 pactos han sucedido. Has pasado por 5 pactos. Le está hablando a la mujer que representa a la iglesia. 5 pactos, pero nada de ellos, todavía no. Y el 6º en el cual tú estás, ese no es tu marido. La ley no te salva. Le dice entonces: yo soy el 7º. Yo soy el 7º. Yo soy el 7º pacto, el pacto de gracia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Y entonces va y le dice: hey, si tú llegas a este 7º, dice, ese no es tu marido, déjalo. Tienes que venir a mí, yo te voy a dar agua, y esa agua te va a quitar la sed. Esa agua te va a dar vida eterna. Escucha bien, entonces, el pozo, para terminar este primer fuente, ¿qué hay que hacer? Porque Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando llegó y venía a Séfora, ¿qué fue lo primero que hizo? Había una piedra ahí. Muchos de nosotros, hay una piedra que a veces no nos deja recibir la revelación de Dios. Hay piedras a veces que no nos dejan recibir la revelación. Y tiene que quitar a veces la piedra para que entonces nosotros podamos ver esa revelación. Yo te digo, quita esa piedra, porque si hay piedras, hay creencias, hay cosas dentro de nosotros que no nos dejan ver la revelación de Dios. A veces es el orgullo, a veces es la falta de perdón, a veces hay un montón de cosas, hay piedras a veces que están tapando el pozo y no permiten que nosotros podamos tener la revelación de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en nosotros? Hay piedras ahí. Y hay veces que Jesús tiene que quitar esas piedras, ¿verdad? Representa a Jacob o a Moisés o a esos hombres, ¿verdad?, que representan a Jesús, y la mujer que representa a la novia, a la iglesia. Entonces hay que mover esa piedra. Ahora, ¿cómo se construye un pozo? Dicen los historiadores que el pozo de Jacob era muy profundo, muy profundo. Algunos dicen que es un pozo extremadamente, dice a veces
que necesitaba una cuerda muy larga. Por eso la mujer se sorprende, dice: no traes con qué sacar el agua. ¿Cómo vas a sacar el agua del pozo? Porque era un pozo muy profundo. Ahora imagínense el trabajo que es cavar un pozo. Estar sacando tierra hasta encontrar el agua. Por eso la revelación no la tiene cualquiera. Una revelación no cualquiera puede tener. Hay gente que dice: no, yo sí, a mí Dios me habla y yo y Dios tenemos una como somos cuates. Y no viene a la iglesia, no lee la Biblia, no. ¿Cómo le vas a creer? Porque la revelación se necesita de trabajo, de escarbar, de estar ahí, de orar, de meditar, de estar buscando de la presencia de Dios. Si tú no haces ese esfuerzo, ¿cómo vas a tener revelación? No hay revelación. Entonces, la primer fuente, escucha bien, la primer fuente que nosotros necesitamos encontrar es el pozo. ¿Qué es el pozo? El pozo es la revelación. La revelación se obtiene cuando yo estoy trabajando. Dice: buscad, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero el buscar representa estar escarbando, estar ahí haciendo ese hoyo hasta que encontremos el agua, la revelación de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Ahora, se da con trabajo, profundizando hasta encontrar el agua. Generalmente se describe con ese esfuerzo que nosotros tenemos de buscar el pozo. Ahora, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos cuando, escucha bien, qué obtenemos cuando recibimos la revelación? La revelación trae un aceleramiento. ¿Qué trae? Mira lo que dice ahí en el versículo, Jesús más adelante en el versículo 35. ¿No decís vosotros que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No es 4 meses, sino lo que en lo natural faltaba 4 meses. Cuando tú encuentras la revelación, eso que faltaba 4 meses, ¡pum!, se acelera al día de hoy. Tú traes un aceleramiento a tu vida. Te faltaban 4 meses, pero esos 4 meses, cuando tú recibes una revelación, se hace instantáneo. Lo recibes hoy. Imagínate que tú estás pidiendo una sanidad en tu cuerpo y Dios tenga planeado, digo: ok, en febrero se lo voy a dar su sanidad. Voy a ver si es constante. Pero cuando tú te empiezas a buscar de Dios y recibes la revelación de Dios, dice Dios: eso de febrero dáselo a hoy, dáselo hoy. Imagínate que tú necesites algo financiero y le digas: Señor, por favor, y digo: ok, te lo voy a dar en abril del siguiente año. Pero tú estás buscando y de repente recibes una revelación y dices: bueno, eso que le ibas a dar en abril, dáselo hoy. ¿Cuántos les gustaría tener un aceleramiento en su vida? Bueno, lo que tú necesitas es ir al pozo de la revelación. Esta fuente se basa en el camino, en entender su voluntad y trabajar en ello. Amén. Entonces hay que ir a la primera fuente, que es el pozo. Número 2, vamos a ir al capítulo 5. Vamos a ir a la segunda fuente, que es el estanque de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué significa Betesda? Es una palabra un poco complicada, porque recuerden que sobre todo los evangelios lo tenemos, solamente lo tenemos en griego, y como es una palabra hebrea, es complicado la traducción. Pero las dos traducciones más que dicen que es la más apegada, o los teólogos dicen, es lugar de misericordia o lugar de gracia.
Yo digo que es muy similar, ¿verdad? Lugar de misericordia o lugar de gracia. Es un lugar en donde tú puedes encontrar la gracia de Dios. Entonces hay que ir al estanque en donde puedes encontrar ¿qué? Gracia o la misericordia de Dios. Es decir, un lugar donde podemos encontrar los beneficios de Dios. El enfoque del estanque está en uno mismo. ¿Por qué? Porque en este estanque, ¿qué era lo que pasaba? Les voy a platicar rápido. Había una multitud, dice en los versículos siguientes, había una multitud de cojos. Versículo 3, era una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Dice ahí, lee conmigo, esperaban el movimiento del agua. Este estanque, mucha gente iba a ese estanque para encontrar gracia y misericordia. Y fíjate que lo único que estaban haciendo ahí era esperar que se moviera el agua. Una vez que se movía el agua, ¿qué hacían? Se levantaban, corrían, y el primero que entraba al agua era el que se sanaba. Qué difícil, ¿no? Ahora, díganme un número, ¿cómo cuántas personas creen que había en ese lugar? Díganme un número. 100, no, muy poquitos. 1000, unos 10,000. Ahora imagínense 10,000 personas corriendo al mismo tiempo cuando veían el movimiento del agua. ¿Qué pasaba ahí? Se aventaban, se pegaban. No, era algo espectacular. No me imagino qué cosas ocurrían ahí, ¿verdad? Pero el primero que dice que el primero que se aventaba ahí, entonces era sanado. Ahora, recuerden lo que les dije, movimiento. ¿Qué es el movimiento? ¿Sí recuerdan? ¿Qué es el movimiento? El movimiento del cielo. Hay movimiento en el cielo, y cuando del cielo baja algo, provoca un movimiento en la tierra. ¿Qué decía que bajaba del cielo? Un ángel, ¿verdad? En este caso, bajaba un ángel y tocaba el agua. Y cuando tocaba el agua y había movimiento, había un movimiento en el agua. En ese momento ocurría algo. Wow, ¿alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Cada vez que, escucha bien, cada vez que del cielo baja la gloria de Dios y toca un lugar en la tierra y hay un movimiento, algo ocurre en ese lugar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros provocar? Que la gloria de Dios baje en un lugar para que ocurra un movimiento, y ese movimiento haga que se ocurra una manifestación de esa gloria. ¿Qué es la manifestación? Puede ser sanidades, pueden ser un montón de cosas, lo que tú necesitas en ese lugar. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, Luz a las Naciones se puede convertir en ese punto de encuentro con Dios, en donde haya un movimiento, y toda persona que venga y toque ese movimiento quedará sano en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Lo único malo de este movimiento, de esto, es que el enfoque, escucha bien, el enfoque de la persona, el enfoque está afuera. Es decir, las personas había el movimiento en ese lugar, y entonces todas las personas se aventaban, y el primero que tocaba el agua quedaba sano. Escucha bien, el enfoque es de afuera hacia adentro, ¿sí o no? Algo ocurre afuera, y una vez que ocurre afuera, entonces si lo tocas, tu vida queda transformada adentro, ¿verdad que sí? Ahora,
5 pórticos, dice ahí que había 5 pórticos. En el tabernáculo de Moisés había 5 columnas a la entrada entre el altar y el lugar santo. Había una cortina y había 5 columnas. ¿Saben cómo se llamaba esa puerta en el tabernáculo de Moisés? ¿Cómo le llamaban a esa puerta? Le llamaban verdad. La primera entrada al atrio le llamaban el camino. La segunda entrada al lugar santo le llamaban la entrada de la verdad. Y la cortina que hacía la división entre al lugar santísimo le llamaban la puerta de la vida, porque el que entraba y el sumo sacerdote una vez al año, si no estaba bien, se moría. Lo tenían que amarrar de una pierna, y si se moría nada más lo jalaban, ¿verdad? Nadie podía entrar ahí. Esa puerta se llamaba vida. Jesús dijo: yo soy el camino y nadie llega al Padre. Jesús son las 3 puertas de acceso. Ahora, esa puerta es la verdad. ¿Por qué 5 pórticos? Porque, escucha bien, este movimiento del agua es a través de la verdad. Solamente los que alcanzan a entender esa verdad de Dios pueden alcanzar ese movimiento en el agua. Y es por eso que este enfoque, la verdad, escucha bien, este movimiento solamente se obtiene. ¿Qué dijimos que era el agua? El agua era vida, pero también era purificación y limpieza. Estaba en el estanque donde lavaban a las ovejas. Antes de matar a las ovejas y llevarlas al templo para ser sacrificadas, iban a ese estanque a lavar las ovejas. ¿Qué significa? Que ese estanque era un estanque de limpieza y de purificación. Si tú ibas a ese estanque, tenías que entrar a esas aguas para purificarte, porque esa purificación, escucha bien lo que hacía Juan el Bautista. ¿Por qué bautizaba a Juan el Bautista en el agua? Y llegaban la gente y confesaba sus pecados y se metían al agua y salían. ¿Qué era lo que significaba? Juan el Bautista lo dijo: es para la purificación del pueblo de Dios, para limpiar sus corazones. Escucha bien, en este momento la verdad representa un cambio. Cuando tú llegas al estanque, escucha bien, cuando tú llegas a ese estanque debe de haber un cambio. Di conmigo: cambio. No puedes lavarte en la verdad, no puedes llegar y conocer la verdad y permanecer de la misma manera. Tú llegas a ese estanque, conoces la verdad, pero tiene que haber un cambio. Si tú te sumerges en ese estanque, tiene que haber un cambio. Le pides perdón a Dios, pero no sigues haciendo lo mismo, porque si sigues haciendo lo mismo no te has arrepentido. No hay un cambio en tu vida. Y lo que Dios quiere, escucha bien, recibes una revelación y te lleva al estanque de la gracia de Dios, y donde vas a conocer la verdad, y esa verdad tiene que provocar un cambio en tu vida. Una vez que tú recibes esa verdad, hay un movimiento del cielo. Escucha bien, hay un movimiento del cielo. Ese movimiento del cielo provoca un cambio de afuera hacia adentro, porque es Dios entrando a tu vida. ¿Sí o no? Amén. Y vamos a la última fuente. La última fuente es el río. Juan capítulo 7 versículo 37. Mira lo que dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es un río? Es una fuente que está en constante movimiento. El estanque es un agua que está estática, no se mueve.
Pero un río es un agua que está en constante movimiento. Ahora, escucha bien. Este enfoque es de adentro hacia afuera. El enfoque del estanque es de afuera hacia adentro. En el estanque yo necesito ver un movimiento de Dios para que entonces yo me pueda mover. En el movimiento es de adentro hacia afuera. Ahora, escucha bien, te voy a hacer una pregunta. En el estanque, ¿cuántas personas consideras que al mes, lo vamos a poner al mes, cuántas personas al mes se sanaban en ese estanque? No, pues si nada más se sanaba uno por movimiento. Ahora la pregunta es: ¿cuántas veces se movía el agua? ¿Qué tal si se movía una vez a la semana? ¿Cuántos se sanaban al mes? Bueno, esperemos que hubiera sido diario, una diaria. ¿Cuántos se sanaban al mes? De 10,000. Y hay veces, escucha bien, que nosotros estamos esperando ver el movimiento de Dios del cielo para que alguien se pueda mover. ¿Por qué la iglesia no se mueve? Porque está esperando el movimiento, que venga un ángel del cielo, toque un lugar, haya un movimiento y entonces diga: wow, ahora sí voy a ir a ese lugar para que Dios me toque a mí. Porque el cambio es de afuera hacia adentro. ¿Cuántas personas pueden cambiar si eso está esperando cada persona? Imagínense que todos los que estamos aquí estamos esperando: no, ahí no hay movimiento. No, en esa iglesia no hay movimiento. No, en esa no hay movimiento. Eso es un pretexto. ¿Por qué no cambias? No, es que en mi iglesia está mal, mi iglesia. Por eso no cambias tú. Porque en la iglesia no hay movimiento. Entonces, como no hay movimiento, tú estás esperando el movimiento del cielo para que entonces tú puedas tocar el agua y entonces tú cambiar. ¿Por qué no has sanado? Es que estoy esperando que un profeta venga y me toque la cabeza y me diga: wow, tú estás enfermo. ¿Verdad que sí estás enfermo? Sí, estoy enfermo. Ok, Dios te dice que vas a sanar el día de hoy. Tú estás esperando eso. Tú estás esperando que venga Cash Luna, ¿verdad? Haga una noche de gloria aquí en la Colonia del Mar para que vayas y seas sanado. Tú eso es realmente eso es lo que tú estás esperando. Un movimiento del cielo que toque un lugar y cuando haya ese movimiento tú vayas y digas: wow, ¿verdad? Que venga un profeta, que venga no sé, Felipe del Castillo, ahorita vino Héctor Andrade, que venga alguien para que ore por ti, profetice sobre ti y entonces haga un cambio, porque tú crees que eso es el movimiento del cielo. Sí lo puede hacer Dios, claro que sí. Pero eso mucha gente lo utiliza con mucho pretexto. Por eso Jesús le pregunta al paralítico: hey, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál fue la respuesta del paralítico? No hay nadie que me ayude a llegar al estanque. Jesús le dijo: ok, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté: ¿quieres cambiar o no quieres cambiar? ¿Qué es lo que Jesús viene a preguntarte el día de hoy? ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tu situación o no quieres cambiar tu situación? Porque pretextos podemos tener: no hay nadie que me ayude. ¿No hemos dicho eso?
El pastor no me visita, no ora por mí, nunca me habló, no me hizo esto, no me hizo aquello. Hay muchos pretextos por los cuales nosotros podemos decirle a Dios: yo no he cambiado por culpa del pastor, de la iglesia, de todos, de todo. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Podemos tener muchos. ¿Por qué no cambia México? Podemos tener pretextos, podemos echarle la culpa al gobierno, a las autoridades, a mis papás, a la sociedad. No sé, le podemos echar la culpa a todos. Pero Jesús está preguntando. Yo no te pregunté eso, yo te pregunté: ¿tú quieres cambiar? Tú estás esperando un movimiento del cielo y alguien que te ayude, pero tú quieres cambiar. Te voy a enseñar un camino mucho mejor. Y Jesús se pone a gritar en medio de la multitud y dice: hey, hey, todo aquel que quiera un cambio, ya tuvo revelación, ya cambió, ahora lo que necesita es creer para que de su interior, el cambio viene ¿de dónde? De adentro hacia afuera. De su interior correrán ríos. Es decir, hay un movimiento. ¿Dónde comienza el movimiento? ¿Dónde comienza? ¿Afuera o adentro? Muchos esperan que de afuera, ¿verdad? Que venga ese profeta, ese predicador, que te ponga la mano, te profetice. Muchos están esperando eso, pero escucha bien, el cambio comienza desde adentro, de adentro hacia afuera. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y ese río va a producir un movimiento, no solamente para tu vida, sino para las personas que están a tu alrededor. Ahora yo te pregunto: ¿cuántas personas pueden cambiar si cada uno de nosotros, escucha bien, si cada uno de nosotros empieza a correr un río dentro de nosotros? ¿A cuántas podemos afectar? ¿Pon un número? 10. Ahora multiplica 10 por todos los que estamos aquí. El cambio es exponencial. El cambio es exponencial. Por eso cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, un día 5,000, un día 3,000, el otro día 5,000, y luego eran multitudes que se estaban acercando a Jesús. ¿Por qué? Porque el cambio es de adentro hacia afuera. Hay alguien que debe de anhelar. Ahora, ese lugar, ¿verdad? Dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Di conmigo: vivo. La vida que está aquí representada es la palabra Zoe. Y esa palabra Zoe, que se traduce como vida eterna, es un cambio, una transformación. Di conmigo: transformación. Dilo otra vez: transformación. Por eso te conviertes en testigo, porque imagínense, tú recibes una revelación. La revelación te lleva a la verdad, que te produce un cambio, y entonces te lleva a la vida, y esa vida hace una transformación en todo tu ser. Revelación, cambio, transformación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios te está llevando a ese lugar. Y ahora sí, si viene alguien acá al piano. Ahora sí vamos a Ezequiel. Hay muchos lugares en la Biblia donde hay árboles, pero mira, aquí ríos, perdón. Pero en Ezequiel 47 tiene una visión Ezequiel de un río que sale del templo, que es la misma, muchos dicen que es el mismo río que está en Apocalipsis 22, que sale del trono de Dios. El mismo. Entonces
Pero este río sale del templo. ¿Por qué quise tomar este? Porque aquí hay un templo que se llama Luz a las Naciones. Y de Luz a las Naciones tiene que salir un río. Y ese río representa movimiento. No va a venir del cielo. ¿De dónde sale el río? Del templo. De aquí. Tiene que salir de aquí el movimiento. No va a venir del cielo, sino de aquí. Estoy tratando de romper algo en tu mente en este momento. No tiene que venir del cielo, porque Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. Ahora tiene que salir de adentro hacia afuera. Y si está aquí, entonces tiene que salir por ese templo a las calles para afectar a la gente que está allá afuera. Y dice que ese río va a ir creciendo. Va a ir creciendo ese río. Y me dijo, dice en el versículo 6, y midió, dice, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, ¿verdad? Ese río creció hasta que ya no más que podía ir nadando por ese río. Tiene que crecer ese río. Hay que hacer crecer ese río. A veces nos va a llegar a los tobillos, luego a las rodillas, ¿verdad? A los lomos. Pero después ese río te tiene que llevar. Dije, ese río te tiene que llevar. Y cuando el río te lleve, le dice, lo saca Dios y le dice, camina por la ribera del río. Y dice en el versículo 7, y vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¿Sabes lo que provoca cuando hay un río en un lugar? Muchísimos árboles. ¿Qué representan esos árboles? Personas. Dije personas. Van a entrar por esa puerta muchísimos árboles. Y esos árboles, dice aquí, que van a dar fruto. ¿Qué van a dar? Fruto. Hay fruto en cada uno de nosotros. Y mira, vamos al último versículo. Y dice, y junto al río, versículo 12. Perdón, al versículo 12. Es que lo tengo por secciones, perdón. Aquí. Versículo 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¡Wow! Dile a la persona que está al lado, vas a dar fruto. Dile, vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Vas a madurar y vas a dar fruto. Y mira lo que dice: sus hojas nunca caerán. No te vas a sentir seco, no te vas a sentir agotado, no te vas a sentir infructífero, no vas a sentir. Dios te va a dar fuerzas todo el año. Dije, Dios te va a dar fuerzas todo el año. Y mira lo que dice: sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. Va a haber árboles maduros. Ya les conté el chiste, ¿verdad? De la manzana verde que cayó. ¿No? Hay una manzana roja que cae y todas las demás manzanas verdes se empiezan a burlar de ella. Y la manzana voltea y le dice: inmaduras. Así va a haber pura gente madura en el Señor, porque la madurez la trae el río de Dios. Dije, la madurez la trae el río de Dios. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Fíjate, ¿por qué sucede esto? Porque las aguas salen ¿de dónde? ¿De dónde salen las aguas? Del santuario, de aquí. Aquí comienza el movimiento. Dije, aquí comienza el movimiento. Comienza en ti, comienza en mí. Comienza en ti, comienza en mí. Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer. ¿Sabes? Lo que tú vas a producir, el fruto que tú tienes es para darle de comer a la gente allá afuera. La gente allá afuera
tiene hambre de Dios. Dije, tiene hambre de Dios. Alguien tiene que ir y decirle: hey, Dios te bendiga. Hey, no te preocupes, voy a orar por ti. Hey, no te preocupes, hay una solución para tu vida. Hey, tú necesitas a Cristo. Hey, tú necesitas el amor. Hay gente allá afuera que tiene hambre y que tú tienes esa comida que Él necesita allá afuera. Y dice ahí: y su fruto será para comer y su hoja, ¿para qué? Para medicina. Tú vas a ser la medicina de alguien. Dije, tú vas a ser la medicina de alguien. Sabes, hay mucha gente allá enferma. A lo mejor tú estás esperando un movimiento. Sí, ahorita que Dios se mueva, voy a traer a los enfermos. No. Dios quiere que tú vayas y ores por los enfermos, que pongas las manos sobre ellos, y Dios va a sanar a esos enfermos, porque tus hojas son para medicina de la gente. La gente, mira, está angustiada, temerosa, estresada, está deprimida, está con enojo, está con temor, no tiene paz, vive enojada. Sabes, toda esa gente necesita saber que hay un Dios que puede, a través de la revelación, producir un cambio en su interior, y ese cambio traer una transformación en su vida, para que entonces Él pueda manifestar la gloria de Dios. Hay gente que necesita saber eso allá. A lo mejor tú también hoy necesitas saber, escucha bien, que necesitas una revelación de Dios. Necesitas ir al pozo, para que entonces haya un cambio en tu vida. Ese cambio traiga una transformación, y esa transformación se convierta en un hijo que pueda manifestar la gloria de Dios. ¿Sabes? Ese río es la manifestación de los hijos de Dios. Dije, ese río es la manifestación de los hijos de Dios. Tú tienes que ir allá afuera a manifestar la gloria de Dios a través de ese río. Y quiero terminar con esto. Salmo 1, no lo busques. Salmo 1 dice que hay también un río donde crecen árboles también. Es el mismo río. Es el mismo río. Pero hay algo que me encanta de ese, que dice, cuando tú estás en ese río, todo lo que haces prosperará. Todo lo que haces, todo lo que haces. Así que cuando tú te sumerges en ese río, todo lo que tú haces va a prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que tú haces? Entonces tú necesitas de ese río. ¿Sabes? No va a venir la ayuda de allá afuera. Tú no vas a prosperar por la ayuda de allá afuera, ni por la ayuda del gobierno, ni por la ayuda de nadie. ¿Sabes? Tú vas a prosperar porque de tu interior correrá un río. Dije, de tu interior correrá un río. Dije otra vez, de tu interior correrá un río. La prosperidad ya está en ti, que va a brotar en tu vida y se va a manifestar. Tú ya estás prosperado. Lo único que necesitas es la manifestación, pero se va a manifestar cuando tengas una revelación, un cambio y una transformación. ¿Dónde viene la prosperidad? Cuando tienes una revelación, un cambio y una transformación. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte en pie en este momento. Yo no sé qué te falta a ti. Yo no sé qué te falta a ti en este día, pero a lo mejor tú necesitas una revelación. Yo diga, uy, apóstol, yo lo que necesito comenzar es con una revelación. Pues vea la revelación. Busca, ¿verdad? Vas a tener que escarbar, sí, te va a costar, sí, pero busca y encuentra esa revelación. Esa revelación que va a transformar tu vida. Hay gente que está esperando un movimiento, que está esperando un cambio de afuera hacia adentro. Yo necesito primero ver, y si veo y me convence, está bien. Bueno,
Seguramente te vas a quedar así toda la vida, porque el cambio es de adentro hacia afuera. Lo que tú necesitas es una revelación de Dios. No estés como el paralítico esperando que alguien te lleve. No, Jesús ha venido el día de hoy diciéndote y preguntándote: ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Entonces lo que tú necesitas es esa revelación, ese cambio y esa transformación en tu vida. Así que en este momento cierra tus ojos y empieza a orar por lo que tú necesitas. Si tú necesitas una revelación, dile: Padre, yo necesito una palabra de revelación. Yo quiero que tú te presentes y me digas qué es lo que quieres en mi vida. Necesito saber cuál es tu voluntad en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo termine? ¿Qué es lo que quieres que yo haga en los próximos días, meses, semanas, años? Señor, para ti, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? Padre, en mi familia, en mi negocio, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga a partir de este momento? Yo necesito que tú me dirijas. Muéstrame el camino que yo necesito hacer. Dame entendimiento espiritual. El éxito de cada persona es el entendimiento espiritual. Si tú estás y ya te has dado Dios una revelación, entonces lo que tú necesitas, dile al Señor: dame una verdad que transforme mi manera de pensar, que transforme mi mente, que haya un cambio desde mi interior. Ya no quiero, Señor, tener este enojo, ya no quiero tener este temor, esta soledad, ya no quiero tener y sentir todo esto que está dentro de mí. Señor, quítalo. Dame una verdad que haga un cambio en mi vida. Y si ya tienes esa verdad, ahora dile: Señor, yo necesito del agua que brote de mi interior. Espíritu de Dios, dile: Espíritu de Dios, yo necesito esa fuente de agua que brote de vida eterna, esa fuente de agua que brote a través de mi vida, esa fuente brota a través de tu boca. Dije: brota a través de tu boca. Brota a través de tu boca. Todo lo que tú empiezas a decir es lo que Dios va a empezar a hacer. Empieza a brotar. Dile: Señor, Espíritu de Dios, que todo lo que brote de mi interior y a través de mi boca sea palabra de bendición, sea palabra de vida, sea palabra que edifique, sea una palabra en el nombre de Jesús de fe, una palabra de espíritu. Dice la Biblia que en Josué y en Caleb se encontró otro espíritu. Hubo un espíritu diferente. ¿Y saben cómo se dieron cuenta que había un espíritu diferente? Por la forma en la que hablaban y decían: esos gigantes, sí hay gigantes, pero los comeremos como el pan. Dios está con nosotros y podremos más nosotros que ellos. Hay alguien que necesita empezar a que brote de su interior esas palabras de fe, esas palabras de vida, esas palabras proféticas, esas palabras que empiecen a decir: en mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová, mis hijos servirán a Jehová, en mi casa hay sanidad, en mi casa hay bendición, en mi casa, en el nombre de Jesús se levantan profetas, maestros, evangelistas. En mi casa serviremos al Señor. Hay alguien que se tiene que levantar en Luz a las Naciones y decir: Luz a las Naciones se convierte en punta de lanza. En Luz a las Naciones se convierte. Hay un movimiento que empieza de aquí y sale por esas puertas, porque del templo sale un río que va a bendecir naciones. Va a bendecir naciones como Colombia. En el nombre de Jesús. Hay naciones como Panamá que están esperando, como Guatemala, como Honduras. En el nombre de Jesús. Brasil, Argentina, Colombia. En el nombre de Jesús. Hay países que van a ser bendecidos. Dije: hay países que van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Hay países que van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. En el norte, Estados Unidos, Canadá, en el Caribe hay islas que van a ser bendecidas por esta iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
tu familia, familiares, amigos. Hay ciudades en México que van a ser bendecidas. Empieza a decir ciudades que van a ser bendecidas: Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, Pachuca, en el nombre de Jesús, Tijuana. Oh, hay ciudades: Campeche, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Señor, Oaxaca. En el nombre de Jesús van a ser ciudades bendecidas, bendecidas, bendecidas por esta congregación. En el nombre de Jesús. Hay alguien que lo cree. Hay alguien que lo cree. Hay enfermos que van a ser sanados por tu boca y tus manos. En el nombre de Jesús. Hay gente que va a ser bendecida por lo que Dios va a hacer en tu casa. Hay bendición en tu casa. Hay bendición en tu casa. Y otras familias van a ser bendecidas por esa bendición. En el nombre de Jesús. Hay alguien que lo crea. Diga y diga fuerte: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria, al Rey de Gloria. Fuerte, 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 fuerte. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a despedir nuestra transmisión en Facebook. Agradecemos a todos los que estuvieron a través de la plataforma. El Señor les bendiga y nos estamos viendo en las actividades que tenemos en la semana. ¿Ya? Pueden tomar asiento rápido, nada más les doy unos avisos.